Hola, bueno, muy buenos días. Queríamos en esta oportunidad mostrarles cómo realizar una base de datos en MySQL. Entonces, teniendo ya abierto el OneServer, para abrir el OneServer vamos a irnos acá en todos los programas, entramos en OneServer y le vamos a pedir que nos inicie OneServer. Una vez iniciado OneServer, nos va a aparecer dentro de la barra de estados el OneServer ya abierto con una media luna blanquita que nos habilita todos los servicios y nos activa el servidor Apache en nuestra computadora. Entonces, para empezar a crear la base de datos, vamos a irnos, en primer lugar, vamos a pedirle aquí, una vez que hemos ingresado, de esta manera vamos a ingresar al PHP Miamin, dándole clic aquí, y nos va a resultar la pantalla que estamos mirando. Vamos a irnos a la base de datos, y luego ya vamos a tener la opción de crear una nueva base de datos. Acá nos está mostrando algunas de las bases de datos ya creadas en esta, digamos, en este servidor de base de datos, en esta PC. Vamos a crear una nueva base de datos en los cuales vamos a tener de repente una empresa que está queriendo registrar a todos los clientes de su empresa. Para eso vamos a irnos a crear, ya que tenemos la base de datos que se llama clientes y clientes 2, vamos a ponerle clientes empresa. Clientes empresa. Esa va a ser nuestra base de datos. Se va a llamar con cotejamiento por defecto. Vamos a crear la base de datos. Fíjese, acaba de mostrarnos que la base de datos de clientes se creó. La consulta realizada para crear esta base de datos sería a través de la consulta hecha créate database clientes empresa. Entonces, esa vendría a ser la consulta que acabamos de realizar para crear esta base de datos. Una vez ya creado la base de datos, ya nos dicen que no se han encontrado las tablas en la base de datos. Por lo tanto, vamos a crear ahora las tablas. En este caso, vamos a poner ya que la base de datos se llama clientes empresa, voy a colocar entonces simplemente ya la base de datos se va a llamar, o sea, la tabla que va a estar dentro de clientes empresa se va a llamar clientes. Vamos a tener clientes y vamos a asignarle una cantidad de números de campos. Podemos de repente tener en forma general 10 campos va a ser creado para estos clientes. Entonces le damos continuar y ya tenemos abierto los campos que vamos a empezar a crear. En primer lugar vamos a ponerle el campo ID, que va a ser uno de los campos. Vamos a ponerle ID cliente. Bueno, vamos a colocarle nombres del cliente. Vamos a colocarle apellidos del cliente. Vamos a ponerle cédula del cliente. Vamos a querer saber también acerca de la fecha de nacimiento del cliente. Entonces, fecha de nacimiento. Vamos a requerir de repente también saber su teléfono del cliente. Vamos a querer de repente también tener su correo electrónico. Vamos a tener con email. Email sería su correo electrónico. De repente también vamos a necesitar como dato la dirección del cliente. Entonces, dirección. Hay que tener cuidado acá con el acento. Hay que evitar los acentos porque PHP no acepta acentos. Entonces, vamos a dejarlo sin acento. Acá teléfono también no le hemos puesto acento. Cédula tampoco no le hemos puesto acento. Bueno, también vamos a requerir de repente algún otro campo. Vamos a de repente a querer saber la fecha desde el cuándo
el cliente es cliente de la empresa. Entonces, fecha cliente. Desde la fecha del cliente, desde qué fecha el cliente se encuentra en nuestra empresa. Y por último, podríamos ponerle observaciones para cualquier dato más, alguna observación que queramos hacer de este cliente. Ahora pasamos a ver los tipos de los campos. Y de cliente vamos a pedirle que nos dé de tipo entero. Los nombres pueden ser varchar, pero me parece mejor tipo texto, ya que solamente son literales el campo de nombres y apellidos. Entonces texto, la cédula, vamos a dejarlo varchar, porque en realidad la cédula, con el número de cédula no vamos a hacer operaciones matemáticas, son prácticamente considerados como caracteres. Con la fecha de nacimiento vamos a pedirle que nos dé date, teléfono también varchar, con el email varchar, la dirección también varchar, fecha del cliente, fecha en el que el cliente está en nuestra empresa, entonces vamos a ponerle también con date. Y las observaciones, varchar. Ahora, la longitud de los valores de cada uno de los campos, por ejemplo, para el ID podríamos pedirle 3, para el caso de los nombres vamos a dejarle con 30 caracteres, los apellidos también con 30 caracteres, la cédula, vamos a decirle que nos dé de 10 caracteres, 10 caracteres ya es suficiente para la cédula. Vamos a pedirle, en el caso de las fechas, vamos a dejarlo en blanco. El teléfono vamos a pedirle que nos dé de 12 caracteres. El email podemos ponerle como de 50 caracteres, estaría bien, ya que a veces hay email que son un poco largos. Luego, la dirección podemos decirle que nos dé de 80 caracteres, considerando algunas direcciones largas. La fecha del cliente que se encuentra en nuestra empresa, el tiempo, no vamos a colocarle nada. Y las observaciones, pues podemos ponerle de 100 caracteres, ya sería hasta allí. Ahora, en la parte de cotejamiento lo dejamos todo por defecto, los atributos todo por defecto, y todos los campos no tienen que ser nulos. Bueno, en este caso, por ejemplo, observaciones puede ser nulo, puede haber o no puede haber observaciones. Por lo tanto, no hay necesidad de ponerle que sea no nulo. En el caso de la fecha de que el cliente se encuentre en nuestra empresa, o sea que es cliente de nuestra empresa, entonces sí es necesario, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle ahí entonces todos los otros campos que sean tipo no nulo, solamente las observaciones. El primer campo de la tabla, que es el campo ID, vamos a pedirle que sea de tipo autoincrementable y también que sea primer key, que significa llave primaria de la tabla. Entonces esa va a ser nuestra relación en este caso, ¿verdad? O sea, nuestra condición en nuestra tabla. Bueno, una vez que ya tenemos todos los campos realizados, todos los campos definidos, del cual va a ser nuestra tabla, procedemos a grabar esa tabla. Al darle un clic en grabar, aparece ya entonces la tabla de clientes de esa empresa se creó. La consulta SQL empieza con Create Table, clientes, donde los campos serían ID cliente, nombres, apellidos, cédula y cada uno con sus características, fecha de nacimiento, que son por ejemplo de tipo de fecha de nacimiento, no nulo, teléfono, email, dirección, fecha del cliente y las observaciones que pueden ser nulas. Entonces ya tenemos ya nuestra correspondiente tabla creada en la estructura. Entonces vamos a ir darle un clic en clientes, aparece la estructura ya de nuestra tabla. ¿Cómo nosotros vamos a insertar ahora los datos? Simplemente vamos a entrar en insertar y ya tenemos entonces las fichas creadas para poder insertar a cada uno de los clientes. Vamos a hacer una práctica y vamos a ir insertando los clientes. Por ejemplo, el ID cliente para el número 1, vamos a llamarle José.
José, vamos a llamarle Ruiz Ramírez. No estoy colocando acentos para no complicarme. Vamos a ponerle cualquier número de cédula ficticio, que no es mi número de cédula por si acaso. Vamos a hacer la fecha de nacimiento. Vamos a ponerle una fecha de nacimiento ficticia también. Entonces tenemos ya nuestra... También aparece acá un almanaque, donde dándole un clic también podemos elegir la fecha. Fíjense, agarramos, le damos clic acá para elegir el año y podemos irnos desplazando por los años. Para los años, acá llega hasta el año 85, pero podemos irnos retrasando también con esta flechita que nos va dando diferentes años. Y también podemos nuevamente levantar y nos va a dar años más posteriores, porque la barra de las opciones de años es corta, y ahí estaría, por ejemplo, si yo le pongo la fecha que le he puesto son 25, 25, 25. El mes, abril, por ejemplo, entonces retrocedo acá en abril. Abril, 25 de abril del 63. Entonces clic ahí y ya tenemos entonces la fecha dada. Entonces la fecha va a ser en este formato, 1963-04-25. El formato anterior no me iba a funcionar. Entonces es mejor, para no tener problemas, utilizar el almanaque. Vamos a ponerle el teléfono. Teléfono, en este caso, el email, cualquier email ficticio. Vamos a ponerle cualquier email. gmail.com. Ahí está. La dirección, vamos a ponerle cualquier dirección. Caballero 324, casi Herrera, por ejemplo. No sé si existirá esta dirección, pero es la dirección ficticia. Ahora, la fecha desde la cual el cliente está es de nuestra empresa. Supongamos que desde 2007, del noviembre 26, apareció como cliente de la empresa. Acá podemos poner observaciones. Vamos a poner cliente excelente. Basta. Ahí está. Ya tenemos el primer cliente creado. Vamos a crear un segundo cliente. 2 va a ser, por ejemplo, el cliente Jorge. Su apellido va a ser Gómez. No estoy poniendo con acento para no complicarme. Gómez Torres. Su número de cédula. La fecha de su nacimiento. Vamos a ponerle que nació el año 85, el 20 de noviembre. Bueno, ahí está. Vamos a ponerle su teléfono. 595, que es el del país. 21. Ponemos un teléfono ficticio. Jorge Gómez. Su correo electrónico. hotmail.com. Entonces ya tenemos ahora su dirección. Vamos a ponerle Yegros, casi, vamos a ver, Yegros casi Azara, por ejemplo, un número ficticio cualquiera. Ahí está. Fecha en el cual el cliente se encuentra en nuestra empresa. Vamos a ponerle desde el 16 de noviembre del 2006. Observaciones. Cliente. Vamos a decir que es un cliente esporádico, ya que no nos viene a comprar el producto continuamente. Entonces ahora vamos ya a darle continuar y ya tenemos pues
Las fichas insertadas, se insertó la ID de la fila 2. Acá nos está dando algún problemita que nos dice el teléfono. Vamos a examinar un poquito. Y ahí encontramos el cliente 1 y el cliente 2. Está José, está Jorge. Y luego está todos los datos que nos está. Y tenemos ya pues creado los dos clientes en la base de datos. La base de datos ya queda creada para poder luego ser insertada en cualquier y conectada en cualquier programa, ya sea de programación o ya sea, por ejemplo, de página web. Regularmente usamos mucho en página web, en los cursos. Vamos a ver cómo podemos hacer una conexión. Vamos a entrar en el Dreamweaver. Vamos a ingresar en el correspondiente programa de Dreamweaver para mostrarles cómo vamos a poder llegar a esa base de datos, a conectarnos con esa base de datos. Vamos a elegir un sitio. Acá en el administrador del sitio vamos a pedirle Walter, que sea el sitio que vamos a utilizar. Vamos a darle listo. Entonces ya tenemos creado. Vamos a irnos en un nuevo archivo que le vamos a decir que sea del formato PHP, porque los archivos HTML no pueden ser conectados con la base de datos, entonces tiene que ser archivo PHP. Vamos a darle crear. Una vez ya creado en blanco, vamos a ver. Por ejemplo, en esta base de datos que vamos a crear, vamos a ponerle formulario, o mejor dicho, vamos a ponerle tabla de consulta de clientes de la empresa. Ahí está. Vamos a centrar este título. Vamos a colocarle un pequeño fondo. Vamos a propiedades, color de fondo. Vamos a elegir un fondito, por ejemplo ahí, para poder tener ya allí el archivo en lo cual se nos va a conectar con la base de datos. Vamos a entrar entonces ya para la conexión a crear el juego de registros. Cuando creamos el juego de registros, vamos a pedirle que nos dé una conexión. En este caso tenemos la conexión Walter, pero vamos a crear una nueva para poder ver cómo se conecta. Entonces vamos a darle definir. La conexión Walter la voy a eliminar, le voy a quitar, le voy a dar que sí acá, para que quede limpio y poderle mostrar desde cero una conexión. Vamos a darle nueva. El nombre de la conexión vamos a llamarle Walter, ya que estamos en el sitio de Walter. Vamos a irnos en el servidor. El servidor que es OneServer se llama localhost. ¿Por qué se llama localhost? Acá en la base de datos ustedes ven, aquí dice servidor localhost. ¿Estamos? Vamos a pasar nuevamente de Dreamweaver. El nombre de usuario es el root, que es el superusuario, que es el usuario que se creó cuando uno realiza una instalación en OneServer. Entonces el cliente, el usuario, el servidor, el nombre del usuario mayor o superusuario es root. No tiene contraseña y acá selecciono la base de datos, le digo seleccionar. Empieza a cargar la base de datos y estamos ya entonces con la base de datos que se llama clientes empresa, que es la base de datos que nosotros habíamos creado. Le damos a aceptar y luego le damos una pruebita para ver si acá nos dice que no se ha especificado ninguna contraseña. Aceptamos, volvemos a hacer la prueba y ya nos dice que la conexión se ha establecido correctamente. Entonces le damos a aceptar y ya le damos nuevamente a aceptar. Bueno, ya tengo lista la conexión, le doy listo, me voy otra vez a esta conexión Walter, voy a abrir la tabla y encuentro la tabla clientes
Al darle un clic en el masito vamos a tener también todos los campos que habíamos creado. Y de cliente, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, teléfono, email, dirección, fecha de cliente y observaciones. Viene a ser todos los campos. Bueno, entonces la tabla de clientes la seleccionamos, automáticamente nos aparece la consulta select asterisco from clientes, que viene a ser ya los clientes, o sea, la tabla que está seleccionada. Vamos a aceptar. Ya tenemos. Se ha añadido un juego de registros de la página. Entonces le vamos a aceptar. Luego, ¿cómo hacemos para traer acá la tabla ya que tenemos ya la conexión? Simplemente le damos clic en tabla dinámica, que se conecte con Record Set 1 y que me muestre de repente todos los registros, que tenga un borde 1 y bueno, simplemente ahora aceptar. Y ya tenemos la tabla traída desde, vamos a grabar este archivo, guardar y le vamos a pedir que sea pues tabla de clientes. Tabla de clientes que sería la tabla, el archivo, el nombre del archivo que acabamos de crear. Entonces le damos guardar, colocar archivos dependientes, le decimos que sí. Ya que hay una conexión, entonces tenemos que guardar también esa conexión, que es un archivo otra vez. Con F12 vamos a visualizar, se actualizará el archivo en el servidor de prueba, le doy que sí. Y colocar archivo dependiente, le digo que sí otra vez. Entonces ya, fíjense, ya nos trae a José Ruiz Ramírez, su número de cédula, su fecha de nacimiento, su teléfono, su email, su dirección, la fecha que fue cliente y las observaciones. También al siguiente cliente, Jorge Gómez Torres, con todos sus datos. Entonces, de esta manera puedo ya traer este archivo, crear este archivo que está conectado con la base de datos. Entonces, esa es la mecánica con la que los desarrolladores utilizan para conectar y mostrar consultas de una base de datos. Bueno amigos, les agradezco la atención y espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.